Se acaba ese contrato y siguen renovándolo con la mala intención de decir no generas una antigüedad. Pueden inconformarse o si se inconforman pues los van a correr. Que esas prácticas son ilegales y son violaciones de derechos humanos. Yo no voy a demandar porque es mucho desgaste mental, prefiero mi paz. Bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias por dar clic en que es el primer episodio de este podcast Despertando. Me va a dar un gusto enorme el que hagas tuyo este podcast, el que por supuesto estés al pendiente de cada uno de nuestros capítulos. Para ello yo te invito a seguirnos para que estés siempre cercano a este proyecto. Esto que pues tiene la intención de compartirte temas de mucho interés, temas que te sean útiles, temas que te ayuden a sacar tu versión más brillante. Y por supuesto, donde vamos, además de tocar diversos temas, darle un enfoque muy especial a un tema que, la vida me ha empujado a hablar al respecto. Muchas personas que han vivido despidos injustificados, en donde se ha visto vulnerados sus derechos laborales, sus derechos humanos, y que a raíz de lo que a mí misma me ocurrió, además de cientos de mensajes de apoyo y cariño, me han llegado muchos mensajes de personas que han vivido situaciones similares y que estoy segura que caminando de la mano, pues vamos a llegar más lejos. Por eso, hoy particularmente vamos a empezar con un tema muy importante. Vamos a estar platicando acerca de los contratos temporales y lo que muchos freelancers desconocen. Para ello vamos a tener la oportunidad de platicar con una experta en la materia y a quien agradezco muchísimo que nos esté acompañando, que sea nuestra madrina en este primer episodio. Ella es Yesenia Duque, quien es doctora en Derecho Parlamentario, con 16 años de experiencia en materia laboral. Jessy, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gina, encantada de estar aquí en este nuevo proyecto que me parece más que excelente porque la gente se va a acercar y van a encontrar muchas coincidencias que hoy en día ellos viven, ¿no? Claro, muchas Jessy, gracias por la invitación. No, al contrario, Jessy, gracias a ti. Y me gustaría empezar platicando sobre Yesenia, sobre ti, porque queremos conocerte un poquito más. ¿Cómo es que decides ser abogada, Jessy? Y sobre todo en un ambiente dominado muchas veces por hombres, donde de pronto tú como mujer quizás has tenido que enfrentar a grandes lobos a ver, ¿por qué decidir esta carrera y a qué es justamente a lo que te has enfrentado? Esta carrera, la verdad es que yo no tengo familia, no vengo de una familia de abogados. Realmente al paso de los años y cuando vas siendo un poco más consciente, te vas dando cuenta de cuántas injusticias existen, ¿no? O que también mucha gente por necesidad busca un abogado y los abogados, sí, muy bien, los contratan, les pagan y después los abogados desaparecen, ¿no? O los propios tribunales, de repente te encuentras materias donde son un poco lentos, un poco tardados y si no les das ese impulso, estás constante, entonces va a sonar un poco trillado, pero sí realmente por ese tema de injusticias que se viven día a día desafortunadamente en nuestro país, fue que me motivó a decir, yo quiero hacer un cambio. Claro. Quiero cambiar eso, ¿no? Quiero realmente, con lo poco o mucho que yo pueda hacer, poder ayudar a la gente para que sus derechos sean protegidos. Claro. ¿Y el ser mujer es una desventaja o una ventaja o cómo lo vives tú, Jessy? Personalmente y particularmente sí ha sido una desventaja. Primero porque yo empecé hace muchos años, entonces de repente encontrarte con abogados que sus despachos tienen 50, 60 años porque los fundaron los papás y son abogados de mucho renombre y de repente llega una mujer joven a quererles hacer frente, pues sí, la verdad me ha costado trabajo. Sí han sido 16 años de estar aguantando, de estar, de repente sí han llegado contrarios que me dicen no sabes con quién te estás metiendo y cosas por el estilo,
pero pues eso afortunadamente por la educación que tengo, que me dieron mis padres, pues no me ha hecho chiquita y aquí seguimos, ¿no? Claro. Y sí, desafortunadamente, hoy en día en la facultad hay más mujeres que hombres estudiando, pero ya en la vida laboral, en el litigio, somos pocas las mujeres. Ajá. La mayoría siguen siendo predominantemente hombres. Claro. Entonces sí cuesta trabajo, pero sí se puede. Claro, y además que en esta época pues todos estamos conscientes que es tiempo de mujeres, Claro. ya tenemos a una presidenta, a una gobernadora, las primeras mujeres en ocupar ese cargo, así que pues de que se puede, Claro. y a mí más gustosa que nadie, mi querida Jessie, que tú estés conmigo apoyándome en este y en muchísimos temas, así que bueno, yo feliz de tenerte, Jessie, muchas gracias. Muchas gracias, Gina, igualmente. Interrumpo un segundo para decirte que este podcast nació con el objetivo de apoyar a otras personas que están pasando por momentos complicados. Sin embargo, por ahora no estamos monetizando, por lo que te necesitamos para poder continuar. Te invito a entrar en el link de GoFundMe que te dejo en la descripción por si tú puedes apoyarnos con la cantidad que te sea posible. Y si tienes una marca o conoces alguna que conecte con los valores de este espacio, pídele que se sume como patrocinadora. Te invito a escribirme al respecto. Gracias por apoyar este proyecto y por formar parte de una comunidad que unida llegará más lejos. Vamos a ir ahora sí directo al tema del día. Este tipo de contratos que firmamos muchos trabajadores, sobre todo, pues háblese de técnicos, de conductores, de periodistas, de maquillistas, de reporteros, que en medios de comunicación se ven obligados a firmar este tipo de contratos. Platícanos un poquito de lo que es esta manera de pues tener que contratarse, porque luego uno dice, bueno, pues ¿para qué lo firman? Porque pues realmente no hay otra opción, mi querida Jessie, platícanos tú. Claro, la verdad es que esta es una desventaja que ha existido durante todo el tiempo, desde el momento en el que el derecho laboral existió, Ajá. porque pues obviamente ¿quién tiene el poder? Los patrones. Claro. Háblese de sector público o sector privado, ¿no? Al final de cuentas, ellos son los que tienen el poder de controlar todo eso. Y los trabajadores tienen la necesidad de contratarse porque tienen que buscar un medio de subsistencia. Claro. Esa es una realidad. Sin embargo, son malas prácticas que se han llevado y que se han vuelto cotidianas y se han hecho lo más normal para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado lo que nos dice la ley. Si bien es cierto, la ley, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, particularmente Estado de México, nos señala diferentes tipos de contrataciones. Nos habla de un contrato por tiempo indeterminado, un contrato por tiempo determinado, por obra. Entonces existen muchos, pero también existen ciertas particularidades que nos da cómo puede usar cada contrato. Claro. ¿No? Un ejemplo muy claro de un contrato por tiempo determinado. Cuando alguna trabajadora se va por una incapacidad de maternidad, Ajá. tú tienes que cubrir esa plaza. Claro. Porque no puedes dejar tu plaza volando. Entonces vienen y contratan a otra persona para que cubra el periodo en el que se va esta señora para cubrir su maternidad. Claro. ¿No? Ahí entra perfectamente configurado un contrato por tiempo determinado de 3 meses. Sí. Está perfecto porque estás justificando la necesidad de cubrir esa plaza. Pero entonces ya lo que hemos hecho y por lo que hemos optado es, se acaba ese contrato y siguen renovándolo. Con la mala intención de decir no generas una antigüedad. Y entonces, pero y así se lo pueden llevar por mucho tiempo, Gina. Ajá. Y los trabajadores por la propia necesidad dicen, pues no importa. Mientras siga teniendo un ingreso fijo y pueda seguir subsistiendo yo y mi familia, pues lo aceptan, ¿no? Claro. Porque es un abuso. Sin embargo, esto es una mala práctica donde vulneran los derechos humanos, particularmente del derecho al trabajo y a la seguridad social de los trabajadores. Claro. ¿Y qué es lo que suelen decir en esos contratos? Es decir, cuando alguien firma un contrato de este tipo, ¿cuáles son los ganchos o
o los, pues, las frases que ellos utilizan como para escudarse de que, pues, no trabajas con ellos. Generalmente disfrazan la relación laboral con una relación de carácter civil para hacer y así vienen los contratos, ¿no? Contrato de prestación de servicios profesionales. Ajá. Y entonces el patrón dice, yo nunca fui mi trabajador, ¿no? Porque él me emitía facturas, él me firmaba contratos de servicios profesionales. Sí es cierto, la ley civil nos señala que existen ese tipo de contratos, pero ese tipo de contratos están muy especificados y hay una particularidad donde solo tú puedes demostrar o acreditar que es una relación de trabajo disfrazada, mientras exista una subordinación, es decir, que alguien arriba de ti venga y te dé órdenes, Ajá. te fije en condiciones generales de trabajo, te paguen un salario, aunque no lo denominen salario, ¿no? Pero mientras sea constante y sea ese pago por la misma cantidad, pues eso es un salario y es la retribución por el servicio prestado. Y la última es el servicio prestado. Si se configuran estos supuestos, la Ley Federal del Trabajo nos dice que esos son los supuestos y así define relación laboral. Entonces, si estos supuestos se presentan y existen, es una relación laboral disfrazada de prestación de servicios profesionales para quitarte todos esos derechos a los que los trabajadores tienen. Claro. Y si normalmente, pues, se conoce, o sea, es esto que me estás diciendo, no es algo que lo acabamos de descubrir, mi querida Jessie, es algo conocido. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque justamente eso no lo puedes regular hasta que tú te vas a un juicio. Ajá. Y hasta que en determinado momento un juez o en caso de particulares o un presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje emita una sentencia donde diga, sí, efectivamente, con esta persona había una relación de trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque también muchos trabajadores se quedan de brazos cruzados, Gina. Justamente por miedo, es como la primer característica que hace que un trabajador no acuda al órgano jurisdiccional competente. Ese miedo a ¿qué me van a hacer? O ya no me van a contratar en ningún otro lado. Porque también por muchos años siempre surgió ese tabú de, es que si tú demandas, ya nadie más te va a contratar, Sí. ¿no? Es algo típico que tú escuchabas, ¿no? Y hoy en día todavía de repente llega gente conmigo y me dice, licenciada, es que me corrieron, pero ¿sabe qué? Tengo miedo porque si no ya no voy a encontrar trabajo. Eso no es cierto, ¿no? O sea, sí es una, a lo mejor, mala práctica que se fue corriendo de voz en voz para que los patrones dijeran, no me demandes porque si me demandas, ya no vas a encontrar trabajo nunca. Claro. ¿No? Entonces, ese es como lo primero que los limita, el miedo. Luego también, desafortunadamente, en nuestro país, en el Estado de México, los juicios laborales son muy tardados, ¿no? De repente nos encontramos con juicios de más de 5 años, Gina. Entonces, un trabajador dice, bueno, a ver, voy a demandar. Van a pasar 5 o 6 años, yo no me puedo quedar cruzado de brazos. Claro. ¿No? Yo tengo que seguir generando. Entonces, como no lo hacen, o a lo mejor solo es el 1% de las empresas o sector gubernamental que dicen, a ver, me corriste, voy a ejercitar mis derechos. Entonces los patrones hacen como que no está pasando. Y también debo decir, y seguramente mi gremio se va a molestar conmigo, pero eso también es responsabilidad de nosotros como abogados, porque nosotros les damos ese parteaguas para que hagan ese tipo de contrataciones. ¿Por qué? Porque justificamos a lo mejor de, pues es que el patrón me está contratando a mí, pues yo lo tengo que proteger, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo protejo? ¿Sabes qué? No les firmes contratos de trabajo. Manéjalos como prestadores de servicios profesionales y que te emitan una factura. Claro. O incluso de trabajadores que desde que los están contratando por primera vez, les hacen firmar anticipadamente su renuncia. Claro, también, por supuesto. Una práctica que se da súper, y ya tenemos misiones por el colegiado, por la Suprema Corte de Justicia, que son los órganos pues más altos, por así decirlo, en nuestro país, que han dicho que esas prácticas son ilegales y son violaciones de derechos humanos,
y a la gente le sigue importando poco y siguen haciendo esas prácticas. Claro. ¿No? Y los trabajadores, y ahí yo siempre he dicho, abusamos de la necesidad de las personas. Claro, porque finalmente pues quieres desarrollar tu profesión, tu talento, porque quizás haya empleos donde sí te hagan firmar un contrato como debe de ser, pero a lo mejor pues tú no quieres tener, digamos, ahora sí que es un empleo diferente a lo que te apasiona, a lo que tú quieres. Sí, por supuesto, y además hay diferentes rangos. En mi caso particular, pues yo con los clientes sí firmo un contrato de prestación de servicios profesionales, porque yo les estoy dando mi servicio, pero ellos no me dan un horario, no me dicen tienes que hacer esto y cómo lo tengo que hacer, ni me tienen que dar los instrumentos para desarrollar mi actividad. Ellos vienen, me contratan, hacemos un contrato de prestación de servicios profesionales para que yo les lleve un juicio, yo les llevo el juicio, pero yo me hago responsable de la papelería, de tener que ir a los juzgados, o sea, todo eso. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia real entre uno y otro. Claro. Si a mí hoy me vienen y me dicen, ¿sabes qué? Tu horario va a ser de 9 a 4 de la tarde, pues ahí ya me estás estableciendo condiciones generales de trabajo. Incluso firmas tu hora de llegada y tu hora de salida. Exactamente. Das reportes con tus actividades, todo ese tipo de cosas. Claro, o recibes una llamada y te dicen, tienes que hacer esto. O sabes que necesito que me entregues este informe. Ahí ya estás recibiendo órdenes. Claro. Ya no es que tú solito lo hagas, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo, en el caso de los periodistas. Muchos reciben órdenes, sean de periódicos, sean de televisión, le habla a su superior y le dice, tienes que ir a cubrir esta nota. No es como que yo diga, me enteré que hoy la gobernadora va a estar en tal lugar, voy a ir a cubrir la nota y después se la voy a pasar a ver qué periódico me la compra. Claro. ¿No? O a ver si la televisión, les voy a mandar mi video y a ver si ellos lo quieren y me lo compran. No funcionan así. A ti te hablan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Va a haber un evento, necesitas ir a cubrir. Claro. O necesitas ir a hacer esta entrevista. Entonces ya está habiendo una subordinación porque te están dando indicaciones. Alguien que está por arriba de ti. Claro. Y que muchas veces es tu único jefe también. Claro, por supuesto. Claro. Y además a ti te dan un horario y te dan un salario porque te dicen, bueno, por la actividad que nos estás prestando durante la quincena, el mes, la semana, te va una retribución. Claro. ¿No? Entonces, en caso de justamente haber sido, pues, víctima de un despido justificado o injustificado, porque bueno, no estamos, digamos, excluyendo que a lo mejor hubo algo malo que hiciste, por lo cual te despidieron, no lo estamos excluyendo, pero ¿qué se hace cuando te ves justamente en ese caso y que firmaste un contrato como este que estamos comentando, mi querida Jessie? Lo primero es buscar un abogado. Mi recomendación, si es que busquen un abogado especialista en materia laboral, porque habemos muchos especialistas, pero cada materia tiene sus particularidades, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú acudes con un especialista en la materia, por supuesto que te va a decir, bueno, no importa, firmaste un contrato de prestador de servicios profesionales, pero a ver, ¿cumples con estas características que nos da una relación de trabajo? Si cumples con estas características, pues lo primero que te va a decir, estamos en posibilidades de hacer valer y proteger tus derechos a través de un juicio laboral. ¿Ok? Entonces se va a iniciar un juicio laboral, va a depender cuál sea la relación de trabajo que tenías, si con particular o en tu caso, por ejemplo, con el gobierno, es ante otra autoridad. Tenemos dos autoridades que son los juzgados laborales y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, dependiendo, se iniciará el juicio y en el juicio se tiene que acreditar la existencia de estas condiciones generales de trabajo. Si las acreditas, demuestras la subordinación, demuestras el pago del salario, demuestras la prestación del servicio, aunque ellos tengan firmado un contrato de prestador de servicios profesionales y tengan las facturas emitidas, es un solo disfraz y existe una relación de trabajo. Claro. Y entonces la consecuencia final
va a ser que el juez o el presidente del tribunal va a emitir una resolución donde diga que efectivamente estaba configurada una relación de trabajo. Claro. Y que se te adeudan, pues obviamente, todas las prestaciones a que como trabajador tienes derecho. Claro. Nos decías, digamos, hay que prepararnos también para armarnos de paciencia porque va a ser un juicio largo. ¿De qué depende el que sea más largo o no tan largo, Jessie? ¿Depende propiamente de las autoridades o depende también del abogado que escojamos? Ambas partes, influyen ambas partes. Obviamente los abogados, hay abogados que tienen muchísimo trabajo, pero yo siempre he dicho que la ética profesional te dice hasta dónde sí y hasta dónde no. Ajá. Entonces, si tu abogado lleva en tiempo todos los procedimientos, desafortunadamente las autoridades sí se nos están tardando mucho en emitir acuerdos, en señalarnos fecha de audiencia, en emitir la resolución definitiva, pero también existen otros mecanismos para poder acelerar ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos afortunadamente los juicios de amparo. Uh-huh. Entonces, si tú vas con un buen abogado, obviamente te tiene que explicar todas las consecuencias, todos los pros y los contras que llevaría a hacer todo este tipo de procesos. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, al final yo siempre les digo, ustedes son los que deciden y los que pueden darnos la pauta para qué hacer y qué no hacer. Claro. Uh-huh. Porque ustedes son los beneficiarios o los perjudicados con una buena o mala prestación del servicio como abogado. Claro. Jessie, así como han habido leyes que regulan el outsourcing, ¿habrá también posibilidad de que en un futuro también se regule este tipo de relaciones, este tipo de contratos, para que no se sigan presentando? ¿O es un caso perdido, mi querida Jessie? No es un caso perdido, Gina, pero ya la ley es muy clara. Uh-huh. Entonces ya realmente hacer como una reforma a la reforma no tiene ningún caso, porque la ley ya es muy clara. Creo que sí, a lo mejor la Secretaría del Trabajo, que es quienes realizan las inspecciones de trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores, podrían estar buscando la manera de regular este tipo de cosas. Ajá. Porque siempre llegan y te piden los expedientes de los trabajadores. Entonces, a lo mejor desde ahí, si estás viendo que realmente existe una relación de trabajo, pero el contrato dice prestador de servicios profesionales, que existan realmente multas Uh-huh. que puedan hacer que a los patrones les entre como esa conciencia de, pues en determinado momento, por quererme ahorrar unos Ajá. pesos, me va a salir más caro. Claro. Porque lo que ha originado esto es la vulneración principalmente de la seguridad social, Gina. Ajá. ¿Por sí. qué? Porque si yo te contrato como prestadora de servicios profesionales, me justifico en que no te tengo que dar una seguridad social. Claro. A que si te hago firmar un contrato de trabajo. Uh-huh. Porque en el momento en el que firmemos un contrato que dice contrato de trabajo, yo tendría como patrón la obligación de darte de alta ante la institución de seguridad social correspondiente. Claro. Y que haya algún plan de jubilación y todo esto, todo este tipo de prestaciones. Así es. Uh-huh. Entonces, pero eso implica que los patrones tienen que hacer una aportación. Uh-huh. Porque recordemos que cuando hablamos de seguridad social, la aportación es por ambas partes, tanto patrones como trabajadores. Uh-huh. Entonces los patrones se justifican diciendo que les sale muy caro Ajá. ingresar a todos los trabajadores a esta institución de seguridad social porque tienen que pagar. Uh-huh. Entonces dicen, no, pues ¿sabes qué? ¿Cómo me ahorro esos pesos? Pues sacando un contrato de prestador de servicios profesionales. Claro. Pero se les olvida que tienen que tener mucho cuidado porque esta figura al final solo es un disfraz para una relación laboral real. Claro, y que debería de haber también algún foquito rojo para las autoridades de ver que tal o tal empresa o tal organismo constantemente tiene ese tipo de demandas. Entonces, pues algo no anda bien. Claro, por supuesto. Y entonces es un foco rojo al cual deberíamos ponerle atención, tanto autoridades como abogados, Uh-huh. para corregir ese tipo de cosas. Claro. Jessie, ¿cuál sería el consejo para todos nuestros amigos del auditorio que están trabajando actualmente bajo este sistema, bajo este tipo de contratos que son freelancers,
¿En qué se tienen que fijar a partir de hoy que están trabajando ahí? Pues a partir de hoy, obviamente no les voy a decir, renuncien, Ajá, claro. porque pues obviamente están ahí por una necesidad, Claro. pero sí previendo a futuro, que esperemos que a muchos no les pase, pero vayan recopilando cierta información, ¿no? Ujú. Porque de repente, pues a lo mejor sí recibimos el chat del jefe y cambiamos de celular y ya se nos borró ese chat y ya cuando nos vemos en una situación así, de repente es como, ay no, pero es que yo me acuerdo que él me daba Las órdenes. las claro. indicaciones. Bueno, ajá, ¿y cómo lo comprobamos? Claro. ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas, correos, chats, que lleguen a ustedes a tener información donde les pidan y donde pudiéramos comprobar esa subordinación, es importante que la conserven. Hoy en día en los juicios laborales, todo ese tipo de cuestiones ya son medios de prueba. Ajá. Obviamente hay que aprender a ofrecerlos de manera correcta para que la autoridad los pueda valorar. Ujú. Entonces sí, esa sería parte de la recomendación, que tengan toda esa información para Claro. que se pueda exhibir en su momento. Jenny. Claro. ¿Y se puede hacer algo, digamos, alguna denuncia, acercarse a la Secretaría del Trabajo, aunque no te hayan despedido? Es decir, los que están dentro de una empresa que se maneja bajo ese régimen, ¿pueden inconformarse o si se inconforman, pues los van a correr? O sea, ya no los contratan. No, sí, pueden acudir a la Secretaría del Trabajo. Ujú. Existe un apartado en la Secretaría que es la inspección del trabajo Ajá. o inspección laboral. Pueden hacer la denuncia anónima o bajo su nombre, Ok. como quieran. Entonces pueden acudir. Hay mecanismos, ya sea por internet o ir directamente a la Secretaría del Trabajo, presentan su denuncia y la Secretaría del Trabajo, una vez que recibe esa queja, tiene la obligación de darle seguimiento y hacer justamente una inspección en esa empresa, en ese órgano, para verificar que se estén cumpliendo realmente las condiciones generales de trabajo que los trabajadores deben tener. Claro, claro, Jessy, y pues ya en la recta final, y agradecidísima con que nos hayas acompañado este día, con que seas nuestra madrina. Aquellos que dicen, Jessy, yo no voy a demandar porque es mucho desgaste mental, prefiero mi paz. ¿Qué les dices? ¿Deben o no levantar este tipo de demandas? Yo digo que sí, siempre valdrá la pena que voltemos a ver esos focos rojos, como comentabas hace rato, Gina. ¿Por qué? Porque si nadie levanta la mano, si nadie demanda, si nadie inicia un procedimiento, pues todo el mundo pensamos que está bien, Claro. ¿no? O sea, imagínate cuántos trabajadores de empresas o de instituciones gubernamentales se han ido así. Uh-huh. De no, pues es que no tenías ni derechos porque se cortaban tus antigüedades, no eras trabajador y demás, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. Uh-huh. Si yo tenía 100 trabajadores y ninguno me demanda, cuando los corrí, pues no pasa nada. Claro. Y puedo seguir utilizando esas malas prácticas. Uh-huh. Entonces, mi consejo sí es, acérquense a un buen abogado laboral, busquen una buena asesoría y levanten la voz. Porque Claro. al final de cuentas es para proteger sus derechos. No solo es dinero, porque mucha gente lo ve de, bueno, pues ya, que se queden con mi dinero. No, es que no solo es en eso. Son los derechos de los que ya pasaron y de las futuras generaciones que vienen, ¿no? Claro. Entonces sí es realmente una protección de derechos. También, si no tienen la posibilidad de pagar abogados particulares, existe una dependencia que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero sí alcen la voz. Claro. Mi consejo es sí levanten la voz, sí hagan ese ruido que se necesita para que este tipo de cosas puedan ir cambiando y lo vayamos mejorando. Claro. Jessy, y ya para finalizar, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo estar en contacto contigo? Si nuestros amigos pues buscan a alguien que con todo el corazón pues les va a ayudar a solucionar su asunto laboral, Jessy, Yesenia, más que recomendada. ¿Cómo te encontramos, Jessy? En redes sociales, Gina, pueden buscarme como Jessy Duque o igual en la página del despacho,
que es Duque Abogados 18, en todas las redes sociales, ahí nos encontramos. Perfecto. Jessy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina, y el mejor de los éxitos. Muchas gracias igualmente. Y ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en nuestro primer podcast. Nos vemos en la siguiente.